Bueno, sería, sería bueno que tuviera la cámara prendida, pero entiendo. Eh, bueno, me presento, soy profesor Raúl Roblero Barrios, de Historia. Voy a empezar recién acá. Así que, bueno, me enteré que primera vez en realidad que yo trabajo en esta, o sea, he trabajado en la educación de adultos, pero me refiero primera vez que trabajo en el Cefal, mi primera clase. Entiendo que en agosto ustedes tienen los exámenes de, bueno, las evaluaciones. Así que, por lo que sé, vamos a hacer dos clases a la semana. Ya. Yo sé que han tenido clases anteriores, pero como esta es mi primera clase, me gustaría saber si alguien me puede contar lo que han pasado, lo que han visto, para ubicarme. Desde la prehistoria hemos visto. Hasta, Hasta la edad, ay, a ver, hasta la edad media parece. ya, La caída de los romanos, esas cosas. ya, bien. Era guerra mundial igual. La Primera Guerra Mundial, chuta, han pasado harto entonces. La antigua Roma, la Edad Media, la Edad Moderna, las primeras civilizaciones también. Ya, antigua Roma, chuta, ya igual han pasado harto. Bueno, como le estaba diciendo, esta es mi primera vez acá, ya, así que ¿les parece hacer una pequeña prueba que tengo que me mandaron para ver cómo van? ¿Les parece? Voy a compartir pantalla. Si comparto pantalla, ven, ¿cierto? Sí, Sí, profe. Ya. Eh, ya, no les voy a exigir mucho, sino que lo trabajemos en conjunto. Ya, obviamente para ver en qué van y cómo van. Porque entiendo que hoy día cualquiera, bueno, si ustedes buscan la información va a estar, así que lo importante es que comprendan más que otra cosa. Entonces, estos modelos de prueba del año 2019, si no me equivoco, ya, que me mandaron, la voy a utilizar porque como yo no he trabajado acá y para recién adentrarme, además no tenía la opción de ver lo que han pasado hasta el momento. Entonces prefiero hacerlo así para que nos centremos, ya que les queda poco para la prueba y prefiero acotar lo que van a hablar, ya, para que nos concentremos en eso. Entonces, ¿ven la prueba, cierto? Sí, Sí, la profe. vemos. Ya, ¿quién se ofrece a leer la pregunta número 1? Yo aquí me ofrezco. Ya, Claudio. Occidente ha recibido aportes de diferentes épocas y culturas. Uno de ellos es la división de los poderes políticos. ¿A cuál de las siguientes culturas debemos ese aporte? Ya, si lee la opción igual. Bueno, A, al mundo musulmán. B, a los pueblos germanos. C, al mundo greco-romano. D, a las civilizaciones americanas. Ya. ¿Usted por cuál se la juega? Bueno, no, en realidad no sé, pero uno al azar, no creo. No, pues al azar no. Al azar no. No, Ya, no sé la respuesta. ya. Gracias por la lectura. ¿Alguien quiere responder esa? Yo diría que la C. Al mundo greco-romano. Ya, ¿por qué la C?
más que nada por todo lo que han pasado, lo han hablado harto de los romanos y todo ese tema, entonces pienso que por ahí viene el tema de los poderes políticos. Ya. Ya, antes de responder, ¿cómo es la modalidad de trabajo ustedes? O sea, porque entiendo que han asimilado solamente clase grabada. Entonces yo por lo que entiendo en eso, ustedes ven la clase y toman apuntes, ¿cierto? ¿Así trabajan? Sí, correcto. O sea, en la plataforma subida que se grababa. Así la hemos hecho. Ya, y ustedes después la ven y toman apuntes. Ya, mire, yo les voy a compartir esta prueba. Ya, lo importante es que si tienen un cuaderno ahí, tomen apuntes. Entonces, Andrea dijo la C. ¿Alguien más que tenga alguna otra respuesta o alguien que quiera complementar? Ya, silencio total. Ya, entonces es correcta la C. Ahora, ¿por qué es correcta la C? Esto tómenlo apuntes, ¿ya? Es correcto. Recuerden que estamos respondiendo la prueba. Ustedes me han dicho que han visto hasta la Primera Guerra Mundial, lo que yo considero que es mucho. Por ende, nos tenemos que centrar en algunos conceptos, ¿ya? Pero lo fundamental son estas preguntas porque es lo que en realidad van a preguntar en las pruebas, ¿ya? Ustedes logran comprender la base de lo que estamos estudiando, se les va a hacer más fácil, porque como ya digo, hoy día toda la información está en internet, los libros están en digital, ya, etcétera. Entonces, cuando hablamos de Occidente, estamos hablando, bueno, se incluye Europa, América, Estados Unidos, ya. Recuerden que ya hay una división ahí, casi un paralelo. Recuerden que, por ejemplo, existe el tema de la Rusia oriental occidental, ¿ya? Pero casi siempre estamos hablando de Europa, ¿ya? Europa, Estados Unidos, América en general, ¿ya? Chile también. Entonces, la base, cuando hablamos de Occidente, estamos hablando de un imaginario de civilización, o sea, de ideas, de costumbres, de lenguas que compartimos todo, ya en este imaginario llamado países occidentales. Repito, Europa, América, etc. ¿Ya? Bueno, desde el Medio Oriente, Asia, la India, serían países orientales. Entonces, las cunas de Occidente, de la civilización occidental como se conoce, son dos. Primero, lo que se llama democracia, ¿ya? Y segundo, lo que se llama república. ¿De dónde viene la democracia? Centrándonos en lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Bueno, es una pista, ya respondimos, pero para explicar, ¿de dónde nace la democracia? Jimena. Alicia. Eduardo. ¿Alguien? De Grecia y Roma. ¿De Grecia y Roma? Ya, bien, entonces la democracia nace de Grecia, ya, específicamente en Atenas, el siglo V antes de Cristo. Ya, de ahí nace la democracia. O sea, la palabra, etimológicamente, el origen de la palabra significa poder del pueblo, ya. Recuerden que en Grecia no todos son ciudadanos. ¿Quiénes son ciudadanos en Grecia? ¿Alguien? Ya, en Grecia son ciudadanos solamente los hombres que poseen riquezas y que pertenecen a la aristocracia, ¿ya? O sea, esclavos, mujeres, niños, no. Entonces, los ciudadanos tenían derecho a voto. Bueno, hay toda una historia detrás, pero para hacerla breve, tenían derecho a voto. Entonces, en una asamblea, ya en el Ágora, votaban, ya a mano alzada. Y de ahí viene el tema de la democracia, ¿ya? Y por otro lado, la república,
¿Qué es la república? ¿Alguien podría señalar lo que es la república? Ya, la república son las diversas instituciones que se crean en Roma. Bueno, en Roma, en la República Romana, porque vivían en el Imperio, monarquía, etc. Ya particularmente ahí en Roma se crea el Senado, se crea el poder de las leyes, etc. Entonces, cuando hablamos de república, tiene que ver con las instituciones que tiene un país. Ya Senado, Cámara de Diputados, el presidente, justicia, etc. Además, bueno, cuando entre, si le interesa el derecho, ¿cierto? O si saben de eso, lo primero que te hacen estudiar es el Código Romano, porque de ahí se entiende que viene todo. Entonces tenemos, ¿por qué la C? Para fundamentar por qué. De todo eso, lo que le damos, ¿cierto? Fundamentalmente a Occidente es la democracia ateniense, que es Grecia, siglo V a.C., y la República Romana, que son estas instituciones que rigen el país hoy día. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, ok. ¿No? Ya, gracias. Entonces, ¿está por ahí Jimena? Sí, Ya, Jimena. profe, pero vamos. quiero decirle que el profe no los pasó la Primera Guerra Mundial hasta la Edad Media nomás. Hoy día recién él mandó un material para que nosotros hiciéramos un ensayo. Ya. Ócale, gracias. Entonces vamos a ir más rápido. Ya, Jimena, lea las dos, por favor. Ay. Porque no veo. La revolución industrial generó una serie de transformaciones. ¿Cuál fue una de las consecuencias económicas de esta revolución? A. Redujo el consumo de bienes. B. Fomentó la producción en serie. C. Disminuyó la relación comercial. D. Incentivó la economía de autosubsistencia. Ya, gracias, Jimena. ¿Cuál le parece a usted? A ver. La D. ¿La ve? La O la D. D de dedo. Ya. No es la D, pero ¿por qué no es la D? ¿Qué quiere decir autosubsistencia o autosubsistir? No Por sé. ejemplo, cuando una economía que solamente sirva para satisfacer a la misma persona. Por ejemplo, un agricultor que planta solamente para vivir. ¿Ya? Y eso, para que hagan un paréntesis ahí, ya la economía de autosubsistencia se da con fuerza en la edad media, en la edad feudal. ¿Ya? Bueno, para ir rápido, entonces, bueno, la respuesta correcta es la B. Ya, fomento de la producción en serie. No es que sea la primera revolución industrial, de hecho hoy día hay una cuarta revolución industrial que se habla, pero que nos vamos a entrar para no enredarnos. La revolución industrial, ¿en qué año surge? Disculpe la respuesta de las dos, ¿cuál era, perdón? La 2 y la B, fomento la producción en serie. ¿Ya? La A no es porque aumentó el consumo de bienes, o sea, aumentó la producción, por ende aumentó el consumo de bienes, ¿ya? Se acentuaron las relaciones comerciales, no disminuyeron, ¿ya? Y son los cimientos de una economía más, lo que hoy día podemos llamar globalizada. Entonces, la revolución industrial, recuerden ustedes que la primera, ¿cierto? Que es la que hace referencia acá, se dio en el año 1789 en Inglaterra, ¿ya? Ahí se dio esta revolución, ¿ya? Y como indica el nombre, tiene que ver con la creación de industrias. ¿Qué hace una industria? ¿Quién me puede responder qué hace una industria? Lorena, Isabel.
¿Genera trabajo? Producir. Ya, Pero- sí. puede Diga, produ- No, me bloqueé. diga con confianza. Ya, tranquila. Ya, bien, es cierto que la industria genera más, se produce un mayor aumento de trabajo, ¿cierto? Y produce bienes, ya de una forma, bueno, como dice acá, en serie, ya, o sea, rápida, que usted lo ven hoy día, los procesos tecnológicos están más avanzados. Entonces, la industria de por sí lo que hace es crear valor agregado a los productos, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de país industrializado, es la diferencia que hoy día podemos ver entre China y Chile. Chile que vende cobre de manera bruta sin trabajarlo, ¿cierto? Lo vendemos a los chinos hacen, no sé, cable eléctrico, etcétera, y nos venden a un mayor costo. Entonces lo que nosotros producimos, como al no tener industria, no tiene una mayor ventaja económica, ¿ya? Que sí lo tienen los países industriales, ¿ya? Entonces ahí se empieza a configurar el mundo, ¿ya? En la primera estamos hablando de la época clásica, ¿ya? Y en la segunda ya estamos hablando de la edad contemporánea, por si acaso, ¿ya? Profe, ¿puede ir tallando las Entonces, alternativas Revolución correctas? Industrial, Inglaterra y 1789. Aquí no tengo la posibilidad, pero Ok. la 1 es la B. Ya, yo igual lo voy a mandar, pero ahí para que anoten el cuaderno. La 1 es la B, perdón. La 1 es la C, la 2 es la B, ¿ya? Entonces, la 3, ¿quién se ofrece a leer esto? ¿Alguien de que no haya salido? Claudio Aguirre está por ahí. Aquí estoy. Eduardo Talín. eh, ¿Ya puede leer nuevamente, por favor? bueno, La número 3. ya en 1789 se desató en Europa la Revolución Francesa, que puso término a la sociedad estamental de la época. ¿Cuál es su legado político de esta revolución al mundo actual? Escribo su respuesta a continuación. No tengo Ya. respuesta. Primero, aquí hay dos conceptos que son fundamentales. Tampoco tiene respuesta. Ya. Lo primero que habría que decir que esto ocurre, ¿cierto?, en paralelo, o sea, al mismo tiempo que la revolución industrial. En 1789 ocurre la revolución industrial en Europa y en 1789 ocurre la revolución francesa en Francia, valga la redundancia, ¿ya? Entonces aquí hay dos conceptos fundamentales. Uno que es la revolución francesa y otra que es la sociedad estamental. ¿Alguien me podría definir lo que es una revolución? ¿Es como un estallido? ¿Una revolución? Ya, o sea, el hecho, claro, el hecho no bien, el hecho del estallido, ¿cierto? Pero así como, recuerden que, mire, una pista cuando estén estudiando, respondiendo, etc. Si usted no entiende mucho el concepto, guíese por la palabra, trate de analizar la palabra. Si, mire, por ejemplo, ahí revolución es una palabra compuesta, ya, de re y evolución. ¿Qué significa? Y Transformación. re es un prefijo, o sea, ya es una transformación, ¿cierto? ¿Qué significa evolución o evolucionar? Es como subir de nivel o pasar a otro nivel o algo así. ¿Cómo disculpe? Como Ya, subir pasar a otro nivel, ¿cierto? Es como una transformación. Ya. Ya. Entonces, evolución se entiende cuando hay una escalada lineal, ¿cierto? Hacia arriba, hacia algo mejor, ¿ya? Y el prefijo re, cuando uno dice revolver, reciclar, etcétera, significa volver a.
Entonces sería una, como dijo la compañera ahí, una transformación radical del sistema, ¿ya? Una transformación radical del sistema. ¿Qué existía antes de la Revolución Francesa? No sé si se acuerdan. Existía lo que se llama una sociedad estamental. Los estamentos, espero que estén anotando, los estamentos son sociedades en que los grupos sociales son inamovibles. ¿Eso qué quiere decir? Tan simple como el que nace rico muere rico, el que nace rey muere rey, el que nace pobre muere pobre, ya el que nace cura muere cura. O sea, a diferencia de las sociedades de clase que tenemos hoy en día, una sociedad estamental no se da la posibilidad que el pobre llegue a ser rico, que el rico llegue a ser pobre, ya, etcétera. Ya si no son por privilegio, ¿cierto? Entonces, antes de la Revolución Francesa, lo que hay es la monarquía francesa, ¿ya? Y la revolución lo que hace es que instala, volvemos a la pregunta número 1, los valores principales de Occidente, que son la democracia griega y la república romana, ¿ya? Entonces tenemos que la Revolución Francesa, repito, en síntesis, vuelve o instala la democracia y la república en Francia, ¿ya? Y por ende termina con la sociedad estamental, o sea, una sociedad regida por la monarquía, ya, por los monarcas, por la aristócrata. Bueno, después van a pasar cosas, van a volver los monarcas, pero todavía no van a entrar ahí, ya. Entonces, y después de eso empiezan todo a asimilarse a Francia, hasta el día de hoy. Entonces, deduciendo eso, ¿cuál sería el legado político? O sea, ¿qué nos hereda la Revolución Francesa a nosotros? Que las personas igual pueden crecer, o sea, ya sea económicamente Bien. o en su estatus y cosas así. Bien, ya, entonces como un elemento tenemos que se derriba esta sociedad, ¿cierto?, tan estática, ya, y se empieza a movilizar. Por otro tenemos que se termina la monarquía, o sea, los reyes franceses en ese momento, y se instala la democracia, ya, y además de instalar la república y la división de poderes, o sea, los valores occidentales que vimos en la pregunta número 1. Además, esto es súper importante también en la Revolución Francesa, dar paso a que gobierne la burguesía. ¿Saben lo que es la burguesía? ¿Es una clase social o no? Excelente. Ya una clase social que son, lo vamos a decir así, los grandes empresarios. ¿Ya? La burguesía parte en la Baja Edad Media, o sea, cuando ya está terminando la edad feudal, ¿cierto? Y son pequeños puestos de mercaderes que están alrededor del castillo, ¿ya? Y eso empieza a tomarse el poder. Entonces, como decía la compañera Andrea, ahí teníamos que nos hereda, empieza la sociedad de clases, ya en contraposición con la sociedad estamental, o sea, esto de la movilidad social. Otra que nos lega la democracia, ya, la república, y por último, ya, o sea, perdón, por antepenúltimo, la burguesía, el nacimiento de la burguesía, y por último, ahí están los cimientos de la Declaración de los Derechos Humanos, que como ustedes deben saber, ¿cierto?, en ese entonces las mujeres no eran ciudadanas, entonces no existían los derechos humanos, lo que existía una declaración de los derechos del hombre, ¿ya? Pero no eran esas 5 cosas entonces: la república, la democracia, la sociedad de clases,
ya que pone fin a la sociedad estamental, el surgimiento de la burguesía, ya, y los inicios de los derechos humanos, pero acá se llaman los derechos del hombre, ya, cosa que, bueno, todavía está en cambio. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Van bien? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? Va bien, profe. Ya. ¿Alguna duda hasta el momento? No, aquí estamos No. culturizándonos y aprendiendo. Para eso estamos. Excelente. Ya. Voy a leer este yo. Dice, en 1959, la número 4, en 1959 se desató la Revolución Cubana, que estableció un sistema comunista y que está vigente hasta la actualidad, aunque con modificaciones. Pregunta, ¿cuál fue una consecuencia de esta revolución en América Latina durante la mitad del siglo XX? Cuando digo siglo XX, ¿saben a qué años se refieren, cierto? Y siglo XX. ¿Qué años son? ¿Actual? No, ahora estamos en el 21. Como en 80, ¿no? 80, 70. Cuando ven, miren, cuando ven los números romanos, que eso significan 20, ¿cierto? Siempre para saber en qué año están, réstele en 1. ¿Ya? Entonces cuando dice siglo XX corresponde al año 1900. ¿Ya? Ahora estamos en el siglo XXI, corresponde al año 2000. ¿Ya? Y cada siglo tiene 100 años. Falta así porque parece que a nosotros nos divide el nacimiento de Cristo, etc. Y ahí en el año 0 no hay nada. Entonces, cuando hablamos habla acá de la segunda mitad del siglo XX, dice referencia de 1950 hacia adelante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue alguna de las consecuencias? La expansión de los movimientos de izquierda, la disminución de los regímenes dictatoriales, el término de bloqueo económico de la región, el desarrollo de acuerdos comerciales en la región. Bueno, esto entiendo que no lo han visto, porque esto está después de la Primera Guerra Mundial. ¿La D? ¿La B o me equivoco? Mire, estamos entre la A, dice la expansión de los movimientos de izquierda, y la B, la disminución de los regímenes dictatoriales, ¿ya? Porque la región latinoamericana no estuvo bloqueada y el desarrollo de acuerdos comerciales siempre ha estado, pero no tiene que ver eso. O sea, lo que está hablando acá es cuál es la incidencia directa de la revolución, ¿ya? Y como ustedes aquí tienen que palabras clave, revolución, sistema comunista, ya, etcétera, ya, y por ende aquí la respuesta correcta es la A, ya, la expansión de los movimientos de izquierda, ya. La disminución de los dictatoriales no, porque acuérdense que después del 80 está, bueno, el 73 Chile, Colombia, Brasil, Argentina, ya. De hecho, las dictaduras son una respuesta al auge de los movimientos de izquierda, ya. Pero ahí podemos analizar esas cosas luego. Ya. Entonces, ustedes las pruebas le van a hacer no solamente conocer, sino que también analizar, ya, analizar la imagen, ¿no? Por eso le pongo en énfasis que no solamente tienen que memorizar contenido, sino que comprender algunas cosas que son esenciales, ya. Entonces aquí se busca, esto se llama fuentes históricas. ¿Qué es una fuente de información? ¿Qué me podría decir eso? Aló, me escucho. Se escucha, profe. Ya, ¿qué es una fuente? Cuando yo pesco una fuente en la cocina y le echo comida, ¿por qué puede llamarse su fuente? Que la ¿Por qué almacén.
tiene, ¿Cómo así? o por qué en la Plaza Colón hay una cosa que tira agua que le llamamos fuente. ¿Es la que contiene la información? Excelente. Ya, entonces estamos hablando de fuentes. Se los digo porque eso va a aparecer les van a preguntar por la fuente, qué sabe. Entonces estas fotos son fuentes porque nos permiten saber información, ¿ya? Entonces, estamos acá de Stalin y Hitler, ¿ya? Entonces, ¿con qué proceso histórico del siglo XX se relacionan las imágenes? Bueno, esto me dijeron que no lo vieron. ¿Ya? La D, ¿o no? ¿Tienen alguna idea de esto? Disculpe, ¿qué dijo usted? La respuesta es la D. La D. Claro. Bien, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la Gran Depresión, hacemos referencia a un evento económico que ocurre en 1929. Ya. Cuando vemos la Revolución Rusa, cuando se instala el comunismo en 1917. Cuando vemos el fin de la descolonización, Guerra Fría. claro, tiene que ver con los problemas de Guerra Fría. Y cuando hablamos del ascenso del totalitarismo, tienen que ver con, claro, el acceso de Mussolini, de Hitler, de Stalin, etc. Ya, entonces aquí la respuesta es la D. ¿Ya? ¿Qué es un totalitarismo? En contraparte con la democracia, ¿qué es un totalitarismo? Como un régimen político, ¿no? Ya, ¿quién aparte de Claudio dio una respuesta? ¿Lorena? es como que tiene una idea, un biologismo, algo así. Que ellos, lo Ya. que ellos se hacen, ¿no? Son como unas Ya. personas autoritarias. Bien, excelente. Entonces, cuando decimos que el totalitarismo rompe con la democracia, recuerden que en la pregunta 1 también lo decía, ¿cierto? La democracia se basa en la división de poderes, o sea, ¿no? El tal ejecutivo, legislativo, judicial, que son los tres principales, ¿ya? El que hace las leyes, el que aplica la justicia, el que administra el país. En los totalitarismos como Stalin, Hitler, Pinochet, Trujillo, etcétera, una persona concentra el poder total, ¿ya? Entonces ahí son los casos más emblemáticos a nivel mundial. Entonces después dice, bueno, señala una consecuencia, eso no lo debe ser porque no lo han visto. Pero igual lo vamos a ver. ¿Quién se atreve acá? Dice, señala una consecuencia del proceso representado en la imagen 2. O sea, la imagen de Hitler. ¿Cuál sería una consecuencia de este proceso del nazismo que hoy día está pegando fuertemente? Las guerras. Ya las guerras, ya el asesinato. ¿Pero contra qué grupos específicos? Judío. Ya, judíos, ¿cierto? Homosexuales, gente de izquierda, como decía el compañero, ¿cierto? Las guerras, porque Hitler tenía un afán de expansión territorial, de ser un imperio alemán, ya, que vamos a ver que debido a que en la Segunda Guerra Mundial Alemania pierde terreno, ¿cierto? O sea, perdón, en la primera pierde terreno, ya, Hitler tiene esa meta de recuperar el territorio de Alemania perdido. Ya, me dijeron que vieron hoy día iban a ver la Primera Guerra Mundial, ya, pero como me interesa hacer una síntesis, el viernes vamos a continuar esto, o sea, lo que quedamos, ya. Entiendo que vieron la colonia en Latinoamérica, ¿cierto? O sea, deberían por el orden cronológico que me han dado. Entonces, ¿quién puede leer la pregunta número 7?
Lucía Chacana está. Hace rato no hacía clase online. Sí estoy, pero no. Sí estoy, profesor, estoy leyendo. No alcanzo a ver. Yo la leo. Ya, excelente. ¿Cuál? La 7. La 7. ¿Cuál es el rasgo que caracteriza a la población de América Latina hoy? A. El predominio de la población mestiza. B. La ausencia de población indígena. C. El predominio de la población rural. D. La disminución de la población inmigrante. La respuesta no la sé. Ya, pero... Es que no me acuerdo que me hayan pasado esta prueba que se lo está pasando. No, probablemente no, pero lo hago para tratar de condensar el conocimiento, para ver en qué va. Ya. Ya, pero este es igual, es solamente observando hoy. Por ejemplo, podemos hablar de un predominio de la... ¿Cuál es la población mestiza? Dos. Se mezclan diferentes. Dos razas. Tenemos ya, Lorena Mezcla de primero, dos. después Jimena, tú Andrea. Es cuando se mezclan dos, por ser, dos, como si dijeran dos clases de razas, digamos, no de razas, no sé cómo voy a llamarla por ser un colombiano con una cosa así. Ya. Bien, Jimena, ¿qué iba a decir? Lo mismo que dijo ella. Puede ser un africano con un italiano. Eso es mestizo. Ya. Bien. Andrea, ¿te iba a decir algo? Sí, la mezcla de dos, lo mismo, la mezcla de dos razas o de dos países distintos. Ya. Y en cierto, estamos hablando de una mezcla de cultura, ahí lo que se conoce como sincretismo cultural. Ya. Cuando la población indígena, ya, ahí dice la ausencia de población indígena. En Latinoamérica, ¿podemos hablar que no hay población indígena o hay población indígena? Sí hay. Sí, Sí, hay. ya. Sí hay. En la selva. Entonces la B la descartamos. C, el predominio de la población rural. O sea, en Latinoamérica vive más gente en el campo o más gente en la ciudad. Bueno, En la Ciudad. En la ciudad. en la ciudad. Ya entonces se descarta. Y la D, la disminución de la población inmigrante. ¿Qué es un inmigrante? Alguien que ¿Cómo? De otro lado, de otro país. Son personas Ya, que vienen de entonces- otro país. Vienen de otro país, ¿cierto? Emigrar es ir hacia otro país, inmigrar es hacia otro país. Ir de un lugar a Entonces, claro, bien. Entonces, nos queda el predominio de la población mestiza. ¿Puede ser esa? Correcto. Correcto, ¿cierto? Entonces, para que ustedes vean, en una prueba de alternativas múltiples, ustedes léanla bien y si no se sabe la respuesta, lean cada alternativa y empiezan a descartar cuál puede o cuál no puede ser. Ya esa es una técnica que sirve para contestar correctamente, por si acaso. Entonces, el predominio de la población mestizada, ¿cierto? Aquí en el norte lo vemos con los bailes andinos, ¿cierto? Que bailan diablo y sale a pasear a la Virgen, algo muy pagano, pero que sea producto de la población. ¿Ya? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? No, profesor. Ya. Entonces, de nuevo, también les van a hacer leer una tabla de observación, ¿cierto? Entonces, esta tabla lo que muestra es la pobreza en el mundo al año 2011. ¿Ya? Dice que al año 2011, Asia Meridional, cada cantidad de personas que viven con menos de $1.25 al día. Entonces lo que se propone aquí es la tasa de pobreza en base a lo que dice anteriormente. ¿Ya? En Asia Meridional
hay un 24.5 de pobreza al 2011. África al sur del Sahara, 46.8. América Latina y el Caribe, 4.6. Asia Oriental y el Pacífico, 7.9. Oriente Medio y Norte de África, 1.7. Europa y Asia Central, 0.5. Entonces lo voy a dejar ahí. Pregunta en base a los datos que acá se entregaron. Ya, esto es relacionar, esto no es tener un conocimiento previo. Ya, de acuerdo a la tabla, o sea, esta pregunta es de interpretación de la tabla. De acuerdo a la tabla, ¿cómo era la tasa de pobreza de América Latina al año 2011? A. Tuvo menor porcentaje que Oriente Medio. B. Tuvo un porcentaje mayor que el de Europa. C. Tuvo la menor tasa de porcentaje de las regiones. D. Tuvo el doble de pobreza que África al sur del Sahara. ¿Cuál podríamos decir que es verdadera? La ¿La D. D? ¿La D? ¿Sí? Y a ver, tuvo el doble de pobreza que África al sur del Sahara. Tenemos que meter, ya tiene 4.6, ya. Y África al sur del Sahara 4.6.8. Entonces, cuando dice tuvo el doble de pobreza, La D. tendría que duplicar La D. esa cifra de 4. Dije la D. ¿La D? La D. Ah, la B, perdón, escuché mal. Ya, tuvo un porcentaje mayor que el de Europa. Ya, correcto, ¿cierto? Entonces esa es de interpretación. Acuérdense, ahí no se tienen que urgir con que conocen o no conocen. 9, también de interpretación, pero esta tiene que ver con deducción. A partir de los datos, ¿cuál es un factor que explica la diferencia de la situación de pobreza entre África al sur del Sahara y Europa? ¿Cuál puede ser la diferencia? Porque Europa es como un país más desarrollado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna otra? No. ¿Nadie más? Ya. Bueno, como tal, lamentablemente cosa que se mantiene, bueno, hasta el 2011, o sea, obviamente el 2010, como dijo la compañera, ¿cierto? Europa es un país más desarrollado, o sea, tiene cubiertas mayores condiciones sociales, ¿cierto? El estado de educación gratuita, de calidad, salud, etcétera. En cambio, en África no. ¿Ya? Porque lamentablemente en África hay mucha riqueza y todos los países desarrollados, para que ellos sean desarrollados, van a robar para allá, igual que nosotros. Pero bueno, será. Ya dice, esta observación del mapa, ya, nuestra mapita, se lo van a pasar. Dice, considerando el mapa, ¿cuál es una ventaja de la ubicación geográfica de América del Sur? Fundamenta su respuesta y escríbela a continuación. ¿Cuál sería la ventaja de América del Sur? La ventaja geográfica. Cuando estamos hablando de geografía, ¿a qué nos referimos? ¿A los océanos? Ya, cuando estamos hablando de geografía nos referimos, ¿cierto? La cordillera. ¿Cómo? La cordillera. Claro. Ya, pero si según este mapa, ¿cierto? Vemos que, como dijo la compañera anteriormente, la mayor fortaleza de América Latina, por lo que vemos ahí, es todas las costas que tiene. Ya, Claro. se lo podemos dar. Ahora si entramos más allá vamos a ver que las minas, los minerales, etcétera. Ya, recuerden que bueno, el puerto de Valparaíso en Chile fue un boom, ¿cierto? El canal de Panamá porque permite pasar desde Europa a Asia, etcétera. Ya. Ya, entonces hemos visto eso. ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. No, ya admito que yo no he visto la guía, ya. Así que para comenzar a ir cerrando ya, pero explicando obviamente lo que va. Entonces, lo que aquí vimos, ¿cierto?
es una síntesis, tratando de hacer una breve síntesis de lo que nos corresponde ver o de lo que a ustedes les corresponde en realidad ver hasta este momento. Ya, por acá han salido conceptos fundamentales que son Occidente, Revolución Industrial, Revolución Francesa, Revolución Rusa, etc. Ya, ahora, como ustedes me dijeron que quedaron en el feudalismo y pasaron a la Primera Guerra Mundial, ya que hoy día la iban a ver, la iban a grabar, no sé. Esas guías que les mandan tienen que desarrollarlas. Él nos hace unas preguntas, unos ensayos, nosotros los enviamos y después sale la respuesta. Ah, ya. Ya. ¿Y por qué? Y la guía que le enviaron ahora, por ejemplo, ¿cuándo la tienen que reenviar? A mí me sale mañana, pero son 2 videos de la Primera Guerra Mundial. Ya. Ok. Miren, entonces, tomen nota acá. Entonces, cuando estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, primero tenemos que preguntarnos por qué se llamaría para esta pregunta no es necesario que puedan conocer en sí. Pero, ¿por qué se llamaría Guerra Mundial? Porque No lo escucha nadie. porque están estudiando las potencias más grandes del mundo, de los países. Ya. Eduardo iba a decir algo. Lo mismo que dijo la compañera. Ya, gracias. Entonces, claro, están relacionadas directamente las potencias, ¿cierto? Ahí me imagino que le van a hacer la diferencia entre los países involucrados directamente y los países involucrados indirectamente, ¿ya? Los países involucrados, directamente, tiene que ver con los países que participan en sí y luchan entre sí en la Primera Guerra Mundial. Y eso pasa principalmente en Europa, ¿ya? Y afecta a la mayoría de los países indirectamente porque todos los países tienen, bueno, desde la época moderna, ¿cierto? Ya desde el descubrimiento de América o la conquista de América, se empieza a generar un comercio mundial, lo que hoy día conocemos como globalización, ¿ya? Y todos los países están interconectados. Entonces, ¿Afecta la economía igual? claro, afecta indirectamente a los demás países porque todos sufrimos las consecuencias de esa guerra principalmente de manera económica, como es lo que hoy día está pasando con la guerra, entre otras cosas, por la guerra de Ucrania y Rusia, ¿cierto? Que vemos como aumenta el dólar, que vemos como sube la benzina, aunque nosotros no participamos ahí ¿por qué? Pero porque todo el comercio, todo el mercado mundial está conectado, ¿ya? Entonces la Primera Guerra Mundial, que parte entre 1914 y termina en 1918, afecta en primer lugar directamente a las potencias involucradas, que luego lo vamos a ver en un mapa o lo van a ver en ese video, lo digo así porque siendo honesto no he tenido acceso a ese video, ya, pero que participan las principales potencias europeas, ya que son Alemania, el Imperio Otomano, Rusia, Gran Bretaña, ya, Austria, Hungría, etc. Ya, ese conjunto de países participa en la Primera Guerra Mundial. Ahora, como me dicen ustedes que hay un video, ya, y no me interesa solamente basarme en la información, sino que comprendan, ya. La guerra principalmente tiene 2 motivos. Por un lado, el motivo político, que ahí van a ver en los videos, que se causa porque un grupo anarquista llamado La Mano Negra asesina al archiduque Francisco Fernando, ya, de Austria,
Y eso lleva a que se activen muchas alianzas militares que existían en la misma Europa. Y otro, ya, que tiene que ver claramente con lo económico, que tiene que ver siempre con los recursos, sobre todo en la edad contemporánea y moderna, las guerras tienen un fin económico. Ya, en la Edad Media, como ustedes vieron, ¿cierto? Hay guerras con fines más religiosos, como son las cruzadas, etc. ¿Vieron algo de las cruzadas? ¿No? Ya, pero bueno, existen guerras de ese tipo. Ya, vamos a ver entonces, por ejemplo, cómo podemos comprenderla. A ver, si se recuerdan o saben cómo afectó esa guerra a Chile, o no la afectó. Ya, no la afectó de manera directa, pero sí de manera indirecta. Recuérdense que en esa época, antes de 1914, ¿cierto? Desde que Chile conquista Antofagasta, ya luego de la Guerra del Pacífico, o Guerra del Salitre en realidad, Chile se hace con salitre, ya. Y cuento corto, en 1916 los alemanes inventaron el salitre sintético, que era más fácil producir y más barato. Entonces Chile se fue a la quiebra, o sea, en cuanto al salitre, y por eso ya se cerraron la mayoría de salitreras de Chile. ¿Cuál es la única salitrera que queda en pie? María Elena. María Elena, ¿cierto? Casi la única en el mundo. Ya, produce salitre, pero ya no a la misma escala. Entonces tenemos que la Primera Guerra Mundial genera todo un cambio, ya, primero en el mapa político de Europa, ya. Les voy a mandar ahí unos mapas de cuál es la diferencia entre la Europa antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Genera países nuevos, se acaban algunos imperios como los otomanos, etc. ¿Ya? Y en lo económico, desde ahí se empieza a posicionar Estados Unidos como potencia mundial. Ya no es, ya no se deja a un lado Gran Bretaña, Inglaterra, que la había sido, ya. Y Estados Unidos se empieza a posicionar como la única potencia que después va a ganar en la Guerra Fría, y en lo que, bueno, obviamente hoy día está en crisis por lo que se puede ver, ya. Y se cambia, ¿cierto? Y una de las consecuencias más grave o que da paso a la Segunda Guerra Mundial es cuando en el Tratado de Versalles, en Alemania, Alemania pierde mucho territorio, debido a que Alemania fue protagonista directo y causante de la Primera Guerra Mundial. Entonces, de castigo pierde territorio y, ahí empieza todo el nacimiento de un movimiento nacionalista en Alemania, y después empieza a surgir la figura de Hitler, etc. Pero ¿qué hecho? ¿Se acuerdan? Porque lo acabamos de ver en la prueba. ¿Qué ocurre en 1917? Con esta imagen. ¿A quién corresponde este gobernante? ¿A qué país? ¿Está presentando, profe? No se ve nada. Chuta, perdón. Tienes razón, lo quité. Ya. ¿A quién corresponde este país? Este personaje en la imagen número 1.
ya corresponde a Rusia, ya. Entonces tenemos que la Primera Guerra Mundial nace, o sea, comienza en 1914 y termina en 1918, ya. Y en 1917, Rusia, que peleaba en la Primera Guerra Mundial, comandado por el zar, ¿cierto? Se sale y en 1917 se genera la Revolución Rusa, ¿ya? La Revolución Rusa, que como decía ahí, es de carácter comunista, ¿cierto? Intenta frenar o superar el capitalismo, ya que el sistema económico que hoy día no rige, ¿ya? Una diferencia ahora entre el capitalismo y el socialismo, ¿cierto? El capitalismo propone que el Estado no tenga tanto poder, en cambio el socialismo propone que el Estado pueda planificar la economía, ¿ya? Pues se entiende porque con la crítica de que el mercado solamente actúa por interés personal y no social, ¿ya? Entonces lo digo así porque en el video lo van a ver, pero Primera Guerra Mundial, 1914-1918, perdón, ¿ya? Causas políticas y económicas, ¿cierto? Como la muerte del archiduque, ¿cierto? Las alianzas militares, una causa, ¿cierto? Una respuesta al militarismo alemán, ¿ya? Y algunas consecuencias de la Primera Guerra Mundial tienen que ver con que desaparecen los imperios existentes, ya el Imperio Otomano, etcétera, ya el Imperio Alemán, etcétera. Surgen nuevos países, ya, y Estados Unidos se posiciona o se comienza a posicionar como potencia mundial económica, ya. Y una cosa importante para la Segunda Guerra Mundial, que por lo que entiendo lo vamos a ver el viernes, ya, con el Tratado de Versalles. Y en el Tratado de Versalles, ya, una de las cosas que se impone a Alemania es la división del territorio. Y ahí surge todo un movimiento nacionalista que los va a comandar Hitler para que no sigan humillando a Alemania. ¿De acuerdo? Oka. ¿Alguna duda? No. Ya. Yo me despido porque tengo otra clase, pero para un gusto, ojalá para la otra puedan prender las cámaras. Ya. Del video, la idea es que, bueno, ahí les voy a indicar cómo voy a trabajar yo, pero la idea es que, yo vuelvo a decir, lean en la casa y acá vamos reforzando y respondiendo ciertas dudas para que podamos avanzar más rápido. Entonces, yo la única tarea que les voy a dar tiene que ver con analizar el video y traer las dudas que corresponden. ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo, profesor. Muchas gracias, un gusto. Bueno, los veo un perro, una X, una L. Me parece que soy el único color ridículo acá, así que está bien. Ya, chao. Ya, profe, gracias. Chao. Buenas noches. Chao, Luego. buenas noches. Chao, compañeros.